Bueno, el día de hoy es un día muy especial porque estoy acá con mis amigas que son como mis hermanas. Bueno, cuando yo recibí la noticia del cáncer me pareció, o sea, como que siento que fue demasiado impactante para mí, o sea, la verdad yo no me la creía, o sea, yo decía, pero como alguien pues tan espiritual, tan fiel con Dios, a lo mejor esto va a ser como algo muy temporal, va a ser algo muy suave, nunca me imaginé lo que vendría después. Para mí iba a ser como un pequeño desierto, en verdad, o sea, yo pues no sé cómo, no sé si sería fe o incredulidad, no sé, pero para mí fue demasiado impactante, o sea, yo no podía creer que a ella le estuviera pasando eso. Yo creo que esa pregunta no la hicimos todas, y es ¿por qué? ¿Por qué a Laurita? Y también creo que todas teníamos la esperanza, una pequeña esperanza de que fuera un error. Yo siempre esperaba, yo decía, en cualquier momento la U me dice, no, se confundieron los exámenes, no eran los del resultado, no eran los míos. Pero bueno, después más adelante sabemos que todo tenía un propósito, pero sí creo que tomamos esa noticia demasiado duro, y más porque yo siempre veía a la U fuerte, valiente, yo siempre digo mi valiente, y ver que pasara eso, y veníamos las dos pasando también como un proceso, y de repente la U me Ahí dice está, así. el tema es que cada una de ellas en medio del proceso, a cada una las estaba mentoreando, entonces era muy difícil que ahora la persona que está mentoreando, que le está enseñando ahora es decirle, ustedes conviértanse en aquellas muletas y ese apoyo ahora hacia mí. Entonces era algo extraño estar la persona, la que es mentora, ahora convirtiéndose en alguien que necesita el apoyo de cada una de ustedes. Y que nosotros tomamos el proceso de Lau y lo hicimos propio, porque yo recuerdo que lo que dice Lore es verdad. Todas en algún momento nos preguntamos ¿por qué? Y hay que ser honestos, porque yo recuerdo mucho, adelantándome un poquito, que cuando Lau está ya hospitalizada, una noche está en una camilla y yo me quedo mirándola y yo, lo mismo, pero ¿por qué? Yo, Señor, o sea, ¿de verdad a ella? O sea, ¿por qué? Y recuerdo mucho que la verdad sí estaba muy triste y empiezo a preguntarme y de pronto Laurita me dice, Juli, el Espíritu Santo te dice que él tiene el control, que descanses y tengas paz. Y porque yo quiero dormir, porque así fue, ¿verdad, Lau? Sí, tal así cual. fue. Y yo, mente en blanco, mente en Es blanco. que lo que pasa, que Juli en ese momento estamos lidiando una bacteria, yo estaba con mucha fiebre, estaba muy mal, pero pues en el medio del proceso es a donde puedo decir que el susurro del Espíritu Santo estaba aquí Más todo sensible. todo el tiempo, porque pues me la pasaba, era buscándolo a Él. Entonces yo estoy así y el Espíritu Santo me habla tan palpable porque creo que en medio de la prueba, cuando tú te metes en una prueba más con Dios, Él se vuelve tan palpable que te habla todo el tiempo al oído. Entonces Él me dice, Laura, dile a Juli, que tenga paz, que yo tengo todo bajo control y que no llore. Entonces yo la verdad tenía tanto sueño que yo dije, ¿en serio? ¿Le tengo que decir? Entonces el Espíritu Santo me dice, sí, díselo, porque eso le va a traer paz a ella y va a traer convicción de que yo estoy en medio de toda esta situación. Entonces en ese momento Juli, yo le digo Juli, y entonces ella me voltea, pero pues obviamente sí, ella estaba llorando, estaba con los ojos aguados. Entonces, con razón el Espíritu Santo quería que le hablara. Uh-huh. Entonces le digo, Juli, el Espíritu Santo te manda a decir que tengas paz y que no le preguntes por qué yo estoy viviendo esto, porque Él todo lo tiene bajo control. Wow. Así fue. Entonces, cuando Juli pues yo me imagino que el Espíritu Santo lo hacía para que Juli tuviera paz. Algo curioso que yo viví con este proceso cuando me entero que Lau tiene cáncer era que yo me había soñado antes, o sea, yo no sabía nada. Sí. Y me sueño con ella de que sale de un hospital coja, de la parte, o sea, del lado derecho. Entonces yo llamo a contarle y ella me dice, sí, Martica, tengo cáncer. Ahí, obviamente, como todas, impactada, yo decía, wow, ella estaba llevando una situación, como ella lo dice, mentoreándome. Y yo digo en ese momento, como Dios, hoy dejo mi situación, que también es difícil, la dejo a un lado y me uno a la situación de Lau y vamos a batallar. Y algo que pasa con Marta es que ella me dice que en el lado derecho.
lo mismo que el Espíritu Santo me había mostrado de que era en el lado derecho. Entonces, cuando yo termino la primera cirugía, yo quedo coja del lado derecho. Yo quedé por varios días coja del lado derecho. Yo creo que el momento más difícil para todas, porque teníamos el grupo de WhatsApp, fue cuando Lau nos llama en un momento y nos dice: lo que Dios determine está bien. Y fue, para nosotras lo tomamos como una despedida. Yo creo Una que videollamada. sí, yo creo que eso fue el momento más difícil para todas, porque fue como: niñas, lo siento, pero si Dios No. me quiere llevar, chao. Entonces, como que no, Lau. Bueno, no es que me estuviera despidiendo, sino que lo que yo estaba haciendo era que entendieran Sí, el darnos propósito, calma. sí, el propósito de Dios siempre te va a responder sí o no. Tú no puedes decirle a Dios como que tienes que decirme sí, y si me contestas sí, eres mi Dios. No, Él es mi Dios y Él es mi Padre, y lo que Él determine estará bien. Entonces, lo que yo quería enseñarles a ellas era eso: tranquilas, o sea, si yo me llego a partir, que es muy duro decirlo y que duele, obviamente no lo dijimos de esta manera, lo dijimos llorando, no hay problema, Él tiene el control y Él hace las cosas perfectas, y si lo determinó así es por algo, me necesitará ya. Todas, no. Aún en su situación, ella nos daba ánimo, era nosotras. O sea, Para mí un momento muy difícil, y que yo creo que tal vez nos lo dijo a todas, pero individualmente. Entonces ella me dice: Manu, te quiero pedir un favor, y es que si yo llego a faltar, por favor, cuida a mis 3 hijos. Y me dice eso, y yo, o sea, yo la miro, yo no entiendo por qué me está pidiendo ese favor, porque yo digo, o sea, yo no entiendo por qué me lo pides a mí. O sea, yo amo a tus hijos, tú sabes que yo los amo. Sí. Pero para mí era muy duro aceptar de pronto en mi mente que si yo llegaba a faltar, yo pudiera suplir o socorrer a Juan Eduardo, a Daniela, a Isabela, que estaban tan pequeños. Y yo decía: Dios mío, hay muchas personas que quieren abandonar a sus hijos, hay muchas personas que ni siquiera los valoran. Y ella aquí aferrándose a la vida por 3 niños que la necesitan, que todavía, o sea, para mí eso fue demasiado difícil que tú me dijeras eso. Y yo en ese momento, creo que desde ahí yo veo a Juan Eduardo, a Daniela, a Isabela como mis hermanos. Exacto. O sea, Pero los ¿qué es lo que amo. pasa? Lo que pasa es que a Manu yo siempre la he visto como la hermanita menor. Entonces yo crié a Manu, pero ese preciso día que Manu me va a cuidar a mí, yo recibo la peor noticia. ¿Por qué? Porque yo convulsiono en la mañana. Entonces, como convulsiono en la mañana, me dicen: Laura, puede ser metástasis. Entonces, Manu llega ese día y yo le digo: Manu, si yo llego a faltar, no me vayas a dejar a los niños solos. O sea, cuídalos, acompáñalos, apóyalos. Obviamente yo las tengo a todas ustedes y yo sabía que ustedes no me iban a dejar a los niños solos y que iban a estar ahí pendientes de ellos. Pero pues obviamente en ese momento Manu estaba ahí y Manu pues ha visto crecer a cada uno de mis hijos y los ha acompañado. Entonces en ese momento de ese diagnóstico yo sí recuerdo ese día y fue muy doloroso. O sea, yo creo que con cada una de ustedes viví momentos muy dolorosos, pero ese que Manu cuenta muy duro. Ya que Manu toca el tema de los hijos, porque nuestros hijos son muy contemporáneos, los 2 menores, y siempre mis oraciones fueron como muy desgarradas, desde mamá. Era: Señor, te lo pido, por favor, no permitas que estos chiquiticos se queden sin... Y no es cualquier mamá, una excelente mamá. O sea, yo le decía: Señor, por favor, porque yo miraba a mis pequeños, yo miraba a Juan José, yo miraba a Noelia, y era verlos a ellos, a Isabela, a Daniel. Yo decía: por favor, te lo pido, Señor. Era mi oración como más profunda y más sincera desde mamá, porque yo decía, pues, o sea, yo me imaginaba también a Noelia y que crecieran sin mí. Yo decía: es muy duro. Entonces siempre esa era como mi dolor profundo desde la posición de Bueno, mamá. algo que acá Lore no recuerda, o no sé si lo recuerda, es que cuando empiezo yo a recibir quimios y radios, Lo del pelo. Lorena fue la única que dijo, Lorena tiene el cabello larguísimo, ahí lo podemos ver. Lorena tiene un cabello larguísimo. Y Lorena en secreto dice: bueno, si a Laura le quitan el cabello, o sea, o si Laura pierde el cabello por la quimio y la radio, pues yo me voy a rapar.
todas nos íbamos a robar. Entonces, Lore está conmigo en el hospital porque ahí yo entré como para mi 5ª cirugía y Lore está conmigo y Lore está cogiendo mi pelo y barriéndolo. Pidió la escoba a una señora del aseo y está barriendo mi cabellito y cuando lo está entonces ella empieza a orar y entonces... Claro, porque ella sabía que se iba a quitar el cabello. Entonces, O sea, no era por tu cabello. No llorabas por la vida, llorabas Por tu cabello. Ella no se quería quedar Sí, cabello. no, tanto claro, yo hice esa oración y yo me siento al lado. Entonces recuerdo que tú cepillándote y yo viendo todo ese montón de cabello y yo te digo, Milau, tranquila, porque pues claro, era impresionante también uno ver cómo se caía el cabello. ¿y cómo iba a quedar yo calvita? Imaginarme yo sin pelo. Gracias, Laurita. Entonces, claro, yo te dije, Laurita, vamos a orarlo así, yo lo creo que va a ser así, que por cada cabello que se te caiga, te van a salir 10 más. Y efectivamente, gracias, Laurita. Lore empieza a decir, Señor, Padre, yo te pido que a mi amiga Laura, por un cabello que se le caiga, le regale 10. Inmediatamente yo entendí que esa oración era para mí. Entonces yo desde ahí, ¡ay, Lore! Esa era la oración que Dios quería que yo hiciera. Por eso no lloré cuando el pelo me empezó a caer. Era porque Dios quería que yo orara de esta manera. Entonces todos los días empecé a decir, Señor, por uno regálame 10, por uno regálame 10, por un cabello que se me caiga, al punto que pues obviamente yo no oré, Señor, que los 10 sean todos en la cabeza, sino No, que falta especificar, Sí. no. que sean en la cabeza. No, pero yo, la mujer más lampiña, tenía pelos por acá, pelos por acá, pelos por todo lado, hasta donde nadie puede saber que tenía pelos. Ay, hay que ser más específico. No, digamos que en mi caso yo creo que fueron muchos momentos exageradamente difíciles en la clínica. O sea, la clínica era el lugar como de guerra, pero era también un lugar de, o sea, de verdad de pelear la vida de Laurita. Y yo tengo, o sea, muchos, pero 2 específicos. Uno, me acuerdo mucho que era un 31 de octubre, y que todos sabemos que ese día, o sea, como siempre, pero ese día En lo se mueve espiritual. espiritualmente algo horrible. Y me acuerdo mucho que ya era muy de noche, pero eran antes de las 12, eran como las 11 de la noche, no recuerdo bien. Y me acuerdo mucho que Laurita empieza a sudar, con muchísima fiebre, con Soltura. diarrea, vomitabas, y ahí Laurita estaba demasiado flaquita. Ay, no. Lo que pasó ese día fue que llegaron 2 bacterias mortales. Entonces, a Juli le toca literalmente verme casi que muriéndome. Las enfermeras lo decían. Entonces las enfermeras estaban muy angustiadas, entraban y salían enfermeras. Y entonces decían las enfermeras, toca traer el de reanimar porque a ella le puede dar un paro cardíaco. No se le bajaba la fiebre. Entonces Juli en ese momento le tocó lidiar todo. O sea, Juli le tocó limpiarme, yo vomitaba, me orinaba sola, todo lo que uno tiene para estar cerca a la muerte. O sea, todos los síntomas los estaba viviendo. Entonces Juli era la que le tocó. Y ellas, me acuerdo mucho que una entraba y corría y ella decía, se nos puede ir. Y yo, no, o sea, como, y yo me acuerdo que yo solo miraba al cielo y yo le decía, Dios, de verdad, o sea, no se puede ir, ¿cómo se va a ir? O sea, para mí era increíble eso, pero eso es algo que de verdad es indescriptible, o sea, ver a alguien así que tú amas. Y yo recuerdo mucho que en un momento yo le dije a Lau me dice literalmente ya no podía ni hablar. Y ella me da el celular y me dice, ¿cómo pudo? Que pusiéramos a orar a todas las personas. Y recuerdo que ella misma pone un estado que dice, ¿alguien quiere pelear por mi vida? Ese celular empezó o sea, se desbordó, personas de todas partes, familia, amigos, pastores, gente hasta que, o sea, que no la conocía, de todo el mundo, empezaron a mandar audios, yo se los ponía, empiezo a orar. Y entonces todo lo que no pasó en todas esas horas pasa en cuestión de 20 minutos
Sí. Gracias a la fidelidad de Dios y obviamente a la oración, al común acuerdo de millones de personas. Y ahí fue ver literalmente la victoria que Dios le entregó y de verdad que eso es pues un milagro. Y la segunda cosa es otra noche donde Laurita lo escribe en el libro cuando ella está normal, pero de alguna manera le tienen que poner una sonda por la nariz. Y me acuerdo que la noche anterior el pastor David me la entregó bien, o sea, normal. Entonces ya esa noche, aunque ya había, o sea, Laurita ahí ya estaba bien en la clínica, le ponen una sonda. Pero esa sonda fue un proceso súper doloroso y la verdad en ese momento sí no aguanté porque literal la estaban maltratando muchísimo. El caso es que se la ponen, Laurita saca fuerzas de donde no tenía, ella misma les decía y les indicaba a ellos por dónde, pero lo que más me impactó, que yo dije, Dios, esto es algo que es digno de recompensa tuya, si te place, es que al otro día cuando llega el pastor David, obviamente es un shock para él, y pues yo nunca lo había visto llorando, que no fuera en la presencia de Dios. Y cuando ve a su esposa, pues por supuesto él se derrumba y ella también. Pero también veo como en ese momento de prueba, aún así, al otro día él predicaba, lo veíamos las dos, o sea, y era ver literalmente cómo Dios en medio de todo eso, en medio de tanto sufrimiento, porque fue mucho sufrimiento, Dios seguía siendo tan fiel, pero pues Laurita y su familia también muy fiel con el Señor, o sea, ellos nunca perdían el gozo. Que en medio de la prueba siempre estuvieron aún Firmes. brindándole palabra a la gente. Entonces yo creo que cada una de estas historias, de esta historia tan especial, también la podemos encontrar en el libro, ¿cierto, Lau? Sí. En ese libro donde va a estar detalle a detalle y que yo de verdad, de corazón, les invito a que lo lean, a que lo analicen y que lo hagan propio a su vida y a su corazón, porque así como cambió nuestros corazones en la realidad, sé que con este libro va a transmitir mucha sanidad a muchas personas. A muchas personas. Este libro está diseñado para hablarle a aquellas personas que están pasando cualquier proceso. El proceso de orfandad, el proceso de sentirse solo, de depresión, de ansiedad, de depender solamente de él como padre, de enfermedad. Entonces es un libro muy completo donde Dios lo que hace es abrazar.